En un vídeo anterior, donde hemos hablado de las combinaciones binarias con oxígeno e hidrógeno, habíamos hablado, recuerden, de las combinaciones del azufre con el hidrógeno, recuerden, azufre con el hidrógeno, y habíamos escrito este compuesto, que era el sulfuro de hidrógeno, y también habíamos escrito compuestos como este, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, que era el resultado de que el hidrógeno se combinaba con estos elementos. Observen, de la derecha del sistema periódico. No hemos hablado del agua, que sería el compuesto que le correspondería equivalente al del azufre. Pero, ciñéndonos a estos, hemos de decir que los hidrógenos de estos elementos químicos son capaces de ser reemplazados por metales, por ejemplo, de tal suerte que el sulfuro de hidrógeno produce unos compuestos, unas combinaciones binarias, resultado del reemplazo, de la sustitución, de la expulsión de ese hidrógeno que está ahí, produciendo unos compuestos que se llaman sulfuros de, por ejemplo, yo qué sé, si es el sodio, como estamos reemplazando estos hidrógenos, pues sería el sulfuro de sodio. Y si estos dos hidrógenos se sustituyesen por calcio, ese sería el sulfuro de calcio. Y si fuese el hierro 3 el que sustituyese a estos dos hidrógenos, pues el compuesto sería así. Recuerden los números de oxidación, pues entonces el sulfuro de hidrógeno 3, el trisulfuro de dihierro. Supónganse que estamos refiriéndonos a los compuestos fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, en los que estos hidrógenos pueden ser sustituidos por calcio, fluoruro de calcio, cloruro de hierro. ¿Pero de qué hierro? De hierro 2, pues cloruro de hierro 2. Sulfuro de estaño 4, pues sulfuro de estaño 4, pues claro, la valencia del estaño para el azufre, perdón, el número de oxidación del estaño para el azufre, que es 4. El número de oxidación del azufre para el estaño, que es 2. Entonces es S2, Sn. Observen que todos los compuestos de los que estamos hablando, la terminación es en uro. Estamos aprendiendo a formular unos compuestos, unas combinaciones binarias de estos elementos químicos con metales y dan lugar a unos compuestos terminados en uro, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es
un nuevo campo de compuestos muy fáciles de formular, compuestos binarios muy fáciles de formular. Si avanzamos un poco más, aprenderemos a formular los hidróxidos. Los hidróxidos podríamos decir que son compuestos formados por la combinación del ion hidróxido con cationes metálicos del grupo 1, del grupo 2, del grupo 1, del grupo 2, o del centro del sistema periódico, o de los metales del centro del sistema periódico. Miren, por ejemplo, vamos a escribir pues el hidróxido de magnesio. Recuerden, el número de oxidación del magnesio era 2 y el del hidróxido el número de oxidación es 1. Por lo tanto, pues vamos a escribir el hidróxido de magnesio. El número de oxidación del hidróxido al magnesio, el número de oxidación del magnesio al hidróxido. El hidróxido de sodio, pues el hidróxido de sodio. El número de oxidación del sodio al magnesio, al OH, al hidróxido, el número de oxidación del hidróxido, se queda así. El hidróxido de hierro 3. El hidróxido de hierro 3, pues igual que hemos escrito el anterior, número de oxidación del hierro al hidróxido, número de oxidación del hierro. ¿De acuerdo? El hidróxido amónico. Amónico. Este es un compuesto muy habitual, en donde el ion amonio, y el ion OH, el ion amonio es un ion unipositivo, claro, el número de oxidación aquí 1, el número de oxidación aquí 1. Entonces, realmente ese paréntesis no pinta nada, y yo escribiría así el hidróxido amónico. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos aprendido a escribir otra familia más de compuestos, en donde, como se fijan ustedes, lo único que tenemos que hacer es escribir el ion o el metal, digo ion porque usé el amonio en este último ejemplo, o el metal, y el ion hidróxido, y colocar el número de oxidación del metal como su índice del ion OH, y el metal con su índice de OH, que es 1, claro, en ese caso sería siempre 1. Bueno, pues hay muchos compuestos químicos que son de esta familia, que conviene que el alumno sepa formularlos. Como ven, ya hemos avanzado en otras dos grandes familias, que son una serie de compuestos que terminan en uro y otra serie de compuestos que son hidróxidos. Un grupo muy interesante de compuestos ternarios, son los ácidos oxácidos, oxoácidos. Ácidos que contienen oxígeno. Fíjense, en los compuestos que hemos visto anteriormente, en los que los hidrógenos eran reemplazados por metales, se dice que son ácidos, es decir, que esos hidrógenos tienen carácter ácido. Es una manera de manifestar que el hidrógeno del que estamos hablando es reemplazable por un metal. Pero hay más ácidos, más compuestos químicos que dejan reemplazar el hidrógeno por un metal.
Y a esos ácidos que contienen además oxígeno se les llaman oxoácidos. Y para formularlos, insisto, para formularlos, utilizaremos una química de papel. Esto no quiere decir que necesariamente lo que afirmamos sobre este folio en blanco sea cierto en la realidad, pero como al alumno lo estamos entrenando en la formulación, pues podemos, advirtiéndolo, decir que para escribir un ácido oxoácido, pues se puede hacer de la siguiente manera. Se puede fabricar sobre el papel su fórmula de la siguiente manera. Miren, recuerden, existían unos compuestos del oxígeno con elementos del grupo, por ejemplo, 4 del sistema periódico. Elementos que tenían el número de oxidación, en el caso del carbono, 2 y 4, y en el caso del silicio, 4. Es decir, que los compuestos eran así, o los compuestos serían así. Pues bien, sepan que si sobre el papel a este compuesto le sumamos una molécula de agua, se obtiene otro compuesto que CO3H2. Otro compuesto que tiene carbono, oxígeno e hidrógeno, y que es este hidrógeno reemplazable por un metal. Este es un oxoácido fabricado sobre el papel, sobre la base de sumarle una molécula de agua al óxido correspondiente. Este sería el ácido carbónico. Ico es la terminación. Lo mismo ocurriría si hacemos esta suma. Dos y 1, 3, 2 hidrógeno, ácido silícico, ICO. ICO es la terminación habitual de estos ácidos. Y tenemos que saber que, aunque puede no ser cierto que el ácido oxoácido se fabrique en la realidad de esta manera, sobre el papel sí, si nos interesa como principiantes, pues escribir un ácido y no lo sabemos, pues podemos recurrir a esta manera de obtener la fórmula, que es válida si, sobre todo, mantenemos en la cabeza la idea de que eso no quiere decir que luego en el laboratorio se pueda hacer así. En algún caso será posible, en otro caso será inviable. Bien, hemos hablado de los oxoácidos, de los elementos de la columna 4 del sistema periódico. Miren, vamos con los del grupo 5, la columna 5, aunque solo vamos a referirnos al caso del nitrógeno, porque el fósforo tiene más complicaciones. Y el del nitrógeno pues tampoco no deja de tener algunas, porque recuerden que era un compuesto en el que sus óxidos eran muy numerosos como consecuencia de que los números de oxidación atribuibles al nitrógeno eran también muy numerosos. Pero vamos a referirnos solo a
estos dos óxidos de nitrógeno, en los que el número de oxidación del nitrógeno es 3 o es 5. Por eso hemos escrito de esta manera. Miren, igual que arriba, sobre el papel se puede aprender a escribir el ácido nitroso o el nítrico sobre el papel. Fíjense, terminaciones oso e ico cuando la valencia es la más baja de las dos o la más alta de las dos. En el caso del nitrógeno, como bien saben ustedes, hay muchísimos óxidos posibles porque hay muchísimos números de oxidación del nitrógeno. Vamos a hablar del azufre, a pesar de que dentro del mismo grupo del nitrógeno está el fósforo. Pero el fósforo tiene algunas complicaciones que abordaremos un minuto más tarde. Miren, volvemos con el azufre. Recuerden, el azufre tiene números de oxidación 4 y 6. Pues entonces, estos serían los dos óxidos de azufre, que no se escribirán así, sino que se escribirán así. Este es el óxido de azufre 4 y este es el óxido de azufre 6. Este es el de la valencia baja, este es el de la valencia alta. Que, siguiendo esta misma pauta de química de papel, o química sobre el papel, el ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, igual que antes. Bien, y con esto hemos aprendido a escribir los oxoácidos de los elementos de la columna 4, de la 5 y de la 6, pero en la columna 5 nos hemos saltado al fósforo. Miren, y nos lo hemos saltado porque el fósforo es un poco más complicado, rayante, enredoso, pero no difícil, claro. Miren, el fósforo, recuerden, está en el mismo grupo que estaba el nitrógeno, o sea que tendrá los mismos estados de oxidación, y entonces será posible escribir el óxido de número de oxidación 3 y de número de oxidación 5, que éramos capaces de escribir para el nitrógeno. Igual que hace un minuto escribíamos los ácidos del nitrógeno, que terminaban en oso e en ico, correspondientes a este número de oxidación y este número de oxidación. En el caso del fósforo, las cosas, dijimos hace un momento que eran más complicadas, pero verán, complicación ninguna. Miren, sobre el papel, sobre el papel,
el óxido de fósforo de número de oxidación 3 con una molécula de agua produce el ácido metafosforoso. El óxido de número de oxidación 3 con 2 moléculas de agua, pirofosforoso. Y con 3 moléculas de agua, ortofosforoso. Esto de orto algunas veces se suprime y se dice que el ácido fosforoso, que es este, es el resultado de sumarle 3 moléculas de agua al compuesto en el que el número de oxidación del fósforo es 3. Y ahora cualquier alumno espilido sabe que producirá el metafosfórico, el pirofosfórico y el ortofosfórico. El ácido metafosfórico, pirofosfórico y ortofosfórico. Y con esto hemos avanzado mucho porque hemos aprendido a escribir un montón de ácidos oxácidos, porque a la vez también podemos aprender a escribir muchas sales, consecuencia de que los hidrógenos de esos ácidos oxácidos, tanto que sea del nitrógeno, del azufre o del fósforo, pueden ser sustituidos por metales y producir sales, que es lo que aprenderemos a formular en un vídeo posterior. El alumno tiene que, con estas ideas, el vídeo no aporta más que ideas, no hace más que esbozar un planteamiento de trabajo, no hace el trabajo lo tiene que hacer el alumno. Con estas ideas el alumno ahora tiene que, con el libro delante, buscar ejemplos, resolverlos y constatar que entiende los nombres los asocia con un tipo de compuesto, le dice la terminación oso o la terminación ico una cosa, la terminación uro le dice otra, es decir, que va entendiendo el idioma de la formulación química. Pero eso solo lo hará a base de practicar. Y el vídeo no hace más que enseñar un camino. Ahora corre de cuenta del alumno el hacer el trabajo restante. Nada más y muchas gracias.